Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Y por qué quieres tanto convertirme en tu perrito? Kirapat la apretó un momento como castigo antes de soltarla. Por primera vez, Bonita le devolvió el abrazo. Un abrazo que la hizo entregarse sin temor a que la otra la dejara caer. La confianza que crecía entre ellas no podía medirse en números. Al final era solo algo que sentía y no era tan fácil de definir. Quiero un perro y por eso me convertiste en uno. Un lobo en realidad. No es fácil encontrarlo. Te gusta morder, apretar, provocar. Eso te conviene, ¿no crees? Dices tonterías. Bonita rió, absorbiendo el calor corporal de la otra hasta quedar satisfecha. Luego se apartó. Después de todo, Queen era increíblemente perspicaz para recibir los sentimientos de los demás y todavía tenía el talento especial de hacer que su corazón vacilara. Me voy a bañar ahora. Cuando su espalda golpeó la mesa de mármol, el dolor se intensificó. Ni siquiera necesitó mirarse al espejo para saber que estaba herida. Le dolían los codos y los raspones en los brazos eran el menor de sus problemas. No dejes que el agua toque tus heridas. Es difícil ducharse así. Entonces déjame ayudarte. Krapat dijo esto con un tono tan serio que hizo que Bonita levantara una ceja y luego sonriera levemente, burlándose de ella. Luego se puso de puntillas y le dio un beso en la barbilla, como recompensa por su indirecta preocupación. La expresión de Krapat casi se transformó en una sonrisa, pero logró mantener la seriedad a tiempo. Si estás preocupada, simplemente dilo. ¿No quedó suficientemente claro? No lo sé. Solo no olvides separar mi ropa. Bonita se alejó y entró al baño. Tan pronto como ella cerró la puerta, con los hombros hundidos, el peso del aire parecía aplastarla y ya no podía soportarlo. Si quería que la tierra se la tragara ahora mismo, simplemente lo aceptaría, porque estaba agotada. Se esforzó tanto por parecer fuerte ante la reina justo ahora, casi lloró cuando la abrazaron. Se quitó lentamente la ropa y la colgó en la pared antes de... Entró en la zona húmeda del baño y abrió la ducha. El agua le corría por el cuerpo, pero no le importaba si le dolían las heridas. En ese momento, solo quería quitarse algo del peso que llevaba en el alma. Solo quería vivir su vida. Eso no significaba que no le importara a su madre. Ya le había dado todo lo que podía, pero no podía renunciar al resto de su vida. Vivir un infierno era insoportable, más aún al lado de alguien a quien no amabas. Sentía repulsión cada vez que Kem la miraba con lascivia, el sonido de su respiración cuando estaba cerca, sus caricias forzadas. Nunca ni una sola vez se sintió segura o cálida en su presencia. Si ella tuviera que casarse con él, como quería su madre, entonces podría ser. La llamaban hija ingrata, pero no podía hacerlo, y estaba cansada de que su madre no la dejara vivir a su manera. Ni siquiera en público se preocupó de ocultar lo que hacía. El cansancio se apoderó de Bonita y se acurrucó en el suelo, abrazando sus rodillas mientras el agua de la ducha caía sobre ella. Las lágrimas se mezclaron con el agua, volviéndose indistinguibles, pero sus ojos y nariz rojas eran prueba suficiente de su dolor. El suave sonido de sus sollozos llenó el baño. Sus heridas físicas habían sido limpiadas cuidadosamente, pero la ducha, el agua los volvió a mojar. Pero en ese momento eso no importaba. Krapat suspiró. Había estado parada frente a la puerta del baño durante tanto tiempo que podía oír sus sollozos escaparse incluso por encima del sonido constante de la ducha. El sonido del agua era uniforme,
así que cualquier ruido inusual se percibía fácilmente. La joven soltó lo que sostenía y se quitó la ropa. Se quitó la ropa y recogió una bata antes de abrir la puerta y entrar. Colocó todo con cuidado en el borde del lavabo. Kirapat entró y vio a Bonita estremecerse de sorpresa. La chica secó rápidamente las lágrimas y se dio la vuelta, pero fue inútil. Kirapat no tenía motivos para avergonzarse y Bonita tampoco. Ya te dije que no me mojes esa herida. Ella fingió seriedad y se acercó con naturalidad. ¿Quieres que te dé un baño de verdad, No. Entonces, ¿de verdad quieres sentarte en el suelo del baño? Eso no está bien. Termina de bañarte y ve a descansar. Todavía no tengo sueño, será pronto. Y si quieres llorar, no llores sola, ¿entendido? No me trates como si fuera, me preocupo por ti. Esta vez Kerapat habló con claridad y Bonita no encontró palabras para replicar. Simplemente extendió la mano y dejó que Kerapat la ayudara a levantarse. Su cuerpo permaneció rígido como un robot. Incluso cuando el toque de Kerapat mientras lavaba su cuerpo enviaba escalofríos y sensaciones que se extendían por todo su cuerpo.